Nos enfrentamos a una serie de amenazas anarquizantes, la cual es la causa de muchos problemas socioeconómicos. Esto se le conoce como delincuencia. De la delincuencia nace la inseguridad y el crimen organizado. Esto a su vez tiene sus raíces en el negocio, y ese negocio puede ser narcotráfico. No solamente estamos siendo perjudicados por la delincuencia común organizada, sino por los altos índices de violencia que vive la sociedad moderna. Los gobiernos trabajan arduamente en tratar de crear leyes y mecanismos que generen seguridad, entre comillas. Todo para controlar y reprimir tanto la delincuencia común como la violencia que afecta a todos los niveles de la sociedad. ¿Pero qué se está haciendo o qué podemos hacer para frenar este fenómeno entre los menores, por ejemplo, de 18 años? Ha aparecido una nueva violencia infantil, es el bullying. Esto lo vemos en los institutos, en los colegios, es la famosa agresión escolar. Estamos viendo cómo el maltrato a la mujer en el hogar, a los niños, se está incrementando. Hace poco veía algunos vídeos que circulaban en internet sobre la delincuencia que se está produciendo en muchos países del mundo. Muchas personas encapuchadas, asaltando negocios, robando en tiendas de ropas, en tiendas de teléfonos móviles. Veíamos protestas de un grupo de personas y cómo usaban la violencia para defender algo. No sé qué defenderían, pero ¿de qué te vale defender, por ejemplo, que han matado a una persona de color si luego tú en medio de esa protesta te vuelves un violento y empiezas a agredir a la autoridad y empiezas a asaltar establecimientos? Esto nos tiene que llevar a analizar a fondo la crisis de inseguridad global por la que está pasando el mundo. Lo creas o no, viendo la televisión, viendo todos estos problemas que está sufriendo la sociedad, que está padeciendo, viendo los gobiernos que hay también con sus leyes, sinceramente esto da temor. Hay dos maneras o dos formas de interpretar el temor. Una es el temor que nace de un miedo infundado a lo oculto, a lo desconocido, que a veces nace de lo fantasioso, siendo una enfermedad, por lo cual lo catalogo como un temor infundado y lógico. Y después tenemos el temor lógico, que nace del conocimiento. Es aquel que aparece cuando se violentan ciertas leyes, normas o acciones que pueden traerme consecuencias negativas, y de lo cual yo soy consciente. Por ejemplo, es normal que le tenga miedo a la altura. Tengo miedo, por ejemplo, a tocar un animal agresivo o peligroso. Hay miedo al jugar con fuego o realizar cualquier hazaña que tenga riesgo. En este caso, el temor se convierte en un freno que nos detiene frente a un peligro real, sabiendo que si actúo incorrectamente, pues sufriré unas consecuencias que podría afectar a mi vida o a mi salud. Si un perro agresivo está ladrando, ¿para qué le voy a tocar, no? Ese temor me está diciendo, no vayas a tocarlo, no vayas a acariciarlo, porque puede ser peor. Hay unas consecuencias. El temor se forma con los valores que recibimos. Los valores nacen de los principios morales y lo religioso, que no se transmitieron a través de nuestra sociedad. Y si se han transmitido, pues es una pena, porque ya esos valores, hablando de los valores cristianos, se han perdido. Nuestra sociedad no enseña valores cristianos. ¿Qué valores te está enseñando hoy la sociedad a ti, en tu país, en tu nación?
El temor forja el respeto, la disciplina, la formación del carácter, así como los modelos de conducta que aprendemos en la infancia. Y de esto se tienen que encargar los padres, de enseñar a sus hijos el camino correcto. La suma de todo esto determina nuestro comportamiento, de manera que la sabiduría que adquirimos se convierte en la base sobre la cual va a funcionar el temor. Cuando en una sociedad las personas pierden el temor a la ley, al orden, al respeto, a la vida, a las personas, automáticamente estamos frente a un ser humano sin freno, sin valores. Y por eso muchos de estos hombres o mujeres se convierten en delincuentes, corruptos. Los padres tienen que forjar en los hijos los valores para vivir con temor hacia lo malo. Son los padres. Es en el hogar en donde el niño empieza a robar, a mentir, a irrespetar, a engañar, a imponer sus caprichos. Si los padres no funcionan como instructores y correctores, se van a convertir en un muchacho con grandes conflictos en su adolescencia. Y hay que tener cuidado con esto, porque hoy nuestra sociedad te dice que como corrijas, como disciplines a tu hijo, como lo castigues, tu hijo te puede denunciar. Esto es lo que pretenden muchos gobiernos. Ya no puedes corregir a tu hijo porque si alguien te ve que lo estás corrigiendo, te puede denunciar. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El niño le cogió a su padre dinero para comprar caramelos. La madre, a sabiendas, no lo corrigió en su acción y más bien le ayudó. Le dijo incluso al marido que, oye, qué listo es nuestro hijo. Aquí hay un error, ¿verdad? Hay algo que se está haciendo mal. Si ese error, te he puesto un ejemplo muy sencillo, no se corrige, eso va a ir a más. La Biblia enseña que un poco de levadura aleuda toda la masa, ¿verdad? Si no corrigen al niño en sus malas acciones cuando es pequeño, al crecer sus acciones se harán más grandes. Y por la falta de corrección y temor, los padres perderán el control y el niño entrará a un grupo de riesgo. Y en un futuro se va a convertir en un delincuente. Para que un joven tenga valores, se necesita restaurar la autoridad familiar. Todo bajo la protección, la guía, la autoridad de Dios. Si Dios no está en tu hogar, es muy difícil que a lo mejor esa familia pueda tener unos valores cristianos auténticos. Hoy nuestra sociedad nos dice que podemos vivir sin Dios. Hoy nuestra sociedad nos dice que ¿para qué creer en algo o en alguien que no vemos? Esto es lo que está enseñando nuestra sociedad. He empezado hablándote sobre la delincuencia, porque es lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Aunque hay otras noticias, tenemos guerras, tenemos terremotos, que son los protagonistas, tenemos enfermedades. Pero es que en otros países, Honduras, Guatemala, Venezuela, Perú, Cuba, aquí en España también, la delincuencia está creciendo. ¿Cómo se puede resolver la delincuencia? Cuando tratamos de buscar las causas que originan la violencia, el narcotráfico, la corrupción, pues tú y yo acudimos a muchas teorías. Y quizás esas teorías sean buenas. A través de esas teorías podemos explicar el origen y el problema, y se puede resolver. Podemos alegar que todo es producto de la pobreza, de la ambición humana, de la pérdida de valores y, en fin, de un sinnúmero de explicaciones que caben dentro de nuestro análisis que hagamos. El problema es que evitamos llegar al fondo, o sea, buscar el quid de la cuestión, el quid del asunto. Ese quid que origina la decadencia moral, social y política que actualmente vivimos.
El problema es que hemos decidido vivir sin Dios. El problema es que nuestra sociedad ha decidido vivir sin Dios. Y cuando hay delincuencia, cuando hay narcotráfico, cuando hay corrupción, hay temor. Porque eso se puede extender. Y eso puede llegar a mi familia, a mi hogar. Todo radica en la sociedad. No hay temor a Dios, ni de las leyes establecidas por los hombres. La sociedad se está consumiendo. No hay firmeza, no hay disciplina. Vemos el abuso de los llamados derechos humanos. Hay gente a la que el pueblo, por ejemplo, no ha votado y están gobernando. ¿Por qué? ¿Qué es el temor? El temor es el miedo que nos detiene frente a un peligro. Este es el significado que tú puedes encontrar en un diccionario sobre el temor. Y te lo vuelvo a mencionar de nuevo. Es el miedo que nos detiene frente a un peligro. Eso es lo que significa temor. Es la fuerza consciente que impide que actuemos frente a situaciones que nos pueden causar daño. ¿Por qué le tenemos miedo a la altura? ¿Por qué le tenemos miedo a perros, por ejemplo, o a insectos, serpientes venenosas, arañas? Porque sabemos que si desobedecemos la lógica frente al peligro, las consecuencias para nosotros van a ser malas. O sea, tememos actuar en aquellas situaciones en donde sabemos que el accionar nos puede causar daño o pasarnos factura. El temor en los seres vivos opera como un freno, nos detiene frente al peligro, frente al actuar fuera de las leyes o normas establecidas. Claro está que para que haya temor tiene que haber algo que nos alerta, nuestra conciencia nos dice, cuidado, peligro. Nuestro conocimiento tiene que decirnos, yo tengo miedo a esto porque hay un peligro. Pues la palabra de Dios habla mucho del temor como el principio de la sabiduría. Proverbios capítulo 1, verso 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Y qué ocurre cuando los seres humanos desprecian la sabiduría y el temor como basa su vida? Proverbios capítulo 1, verso 29 en adelante. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda represión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. No nos podemos olvidar que el temor o miedo a sufrir consecuencias por una acción es la base de la formación de una sociedad. Las corrientes psicológicas, los liberales que tenemos hoy en día en nuestra sociedad han trastocado el concepto de temor. Han desvirtuado la disciplina como fuente de castigo. Han anulado, entre otras cosas, la vara. Hay una corrección, pero están anulando la vara. Y aquí no quiero meter la ley esta que ha promovido la ministra de Igualdad, que vemos que esa ley cojea, flojea por todos lados. La reducción de condenas de agresores, de violadores sexuales. Hay que corregir al rebelde. Hay que corregir al que comete acciones graves. Y hoy en día nuestra sociedad nos está enseñando que al violento, que al corrupto, que al que hace mal hay que corregirle con diálogo, con permisividad, con tolerancia. La tolerancia se ha convertido en un cáncer que genera violencia. Y esto permite actos crueles,
conductas que, aunque son malas, no pueden ni deben ser reprimidas severamente. Otra ley que hay aquí en España, el tema de los ocupas. Te vas de vacaciones y de repente vas a tu casa y ya tienes a una familia dentro. Y tú no puedes entrar a tu casa y echarles fuera, porque te pueden denunciar. Esta ley está aquí en España. ¿Qué haces ante esa situación? ¿Qué haces? O no hay que ir muy lejos. Van a robar a tu casa. Amordazan a tu mujer, a tus hijos. Están con la pistola apuntando a la cabeza a tu mujer. Tú en defensa propia, ¿qué harías? Seguramente muchos actuaríamos quitando la vida a ese ladrón. Quitaríamos la vida a esa amenaza, ¿verdad? Eso es, podríamos decir, defensa propia. Vienes a mi casa a robarme, quieres matar, quieres agredir a mi familia, yo en defensa propia te mato. Y sabemos que está mal. O incluso hieres a esa persona que está robando. Esa persona que te está robando te puede denunciar. Algo está fallando en nuestra sociedad. Mientras los ladrones, los corruptos, los asesinos, los violadores andan suelto, los honestos tienen que convertir sus casas en cárceles con barrotes, alarmas y seguridad. Nuestra sociedad está controlada por los corruptos. Esto es así. El gobierno estableció leyes tan severas que ahora viven en paz y seguridad. Esto lo están viviendo algunos países. Leía estadísticas, por ejemplo, del país de Bukele. Y vemos cómo el índice de violencia ha bajado de una manera increíble. Estableció leyes, disciplinas, correcciones. Increíble lo que está sucediendo en la República de El Salvador. Increíble lo que está haciendo Nayib Bukele, que te puede gustar o no. Confirmaba en estos días que la tasa de homicidios de El Salvador es la más baja de América, cuando El Salvador, ese índice de estadística, esa tasa de homicidios estaba súper disparada. Y no porque el presidente haya sido la clave de todo, sino porque hay un pueblo que también está orando. Y en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la corrupción, en medio de la delincuencia, la Iglesia crece. Y vemos cómo hay muchos más cristianos ahora mismo en El Salvador. Todo lo contrario que en Guatemala, por ejemplo. Es la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna manera. ¿Crecen las iglesias evangélicas? Pero la tasa de homicidios, de violencia disparada. ¿Cómo es esto? Me atrevo a decir que el 90% de la población de Guatemala es evangélica. Algo está fallando para que haya tantos evangélicos, pero haya tanta violencia. Y la respuesta es que esos evangélicos están acomodados, están entre las cuatro paredes de la iglesia. No salen a la calle a evangelizar. Y si no presentas el evangelio en la calle, es normal que la violencia crezca. Te he puesto el ejemplo de Guatemala. ¿Qué decir de México? ¿Qué decir de Venezuela? Mirad lo que está pasando en Perú. Aquí en España también. En Cataluña. En Andalucía. En la medida que las leyes sean blandas y se pueda burlar la justicia, se va a proliferar la delincuencia. La falta de dureza en las leyes, más la impunidad junto a la corrupción del Estado, son los detonantes para vivir en un clima de inseguridad como el que viven muchos países latinoamericanos. Solo podemos detener la violencia si aplicamos una cero tolerancia. Necesitamos mano fuerte.
Necesitamos que agresores, violadores sexuales no salgan a la calle. Y tú dirás, pero José, lo que estás diciendo no es de un cristiano. Puede tener su encuentro personal con Dios en una cárcel. Y no hace falta que salga a la cárcel, a lo mejor Dios quiere que esté en la cárcel y predique el evangelio allí dentro. Si una persona es reincidente, ¿la vas a soltar? Sé sincero, seas cristiano o no. Si una persona es reincidente en agresiones sexuales, en violaciones, en asesinatos, en homicidios, ¿lo vas a soltar de la cárcel? Aún así siendo cristiano, no. Lo mantienes en la cárcel y que no salga de por vida, porque te arriesgas a que si sale puede cometer más violencia. Y Dios se puede encargar de que en la cárcel él pueda tener un encuentro personal con él. Esa persona que está en la cárcel puede tener un encuentro personal con Dios y Dios puede cambiar su vida. Pero las consecuencias del pecado que hizo en el pasado las está recibiendo en ese momento. Por eso a lo mejor no sale de la cárcel, por las consecuencias de lo que hizo en el pasado, pero ahí dentro puede predicar el amor de Dios, puede predicar de Cristo y puede transformar las vidas de esas personas y quién sabe si en un futuro el Señor permite que salga de la cárcel. Solo podremos detener la violencia si aplicamos una cero tolerancia. Solo podremos detener la violencia en nuestra sociedad si Cristo está en el centro. Pero como nuestra sociedad ha elegido vivir sin Cristo, el temor se apodera de todos. Nuestro mundo se está enfrentando a un grave problema. Hay inseguridad, hay violencia en los hogares, hay una delincuencia incontrolable que ahora mismo se está llevando a muchos jóvenes. Hemos visto el deterioro moral de nuestra sociedad. No sé qué ha pasado a partir de la década de los 90 hasta ahora, que en nuestra sociedad vemos violencia incubada en la sociedad en todos los países. Vemos escándalos por todas partes. Y el problema de todo esto es que Dios está relegado, le hemos apartado y muchos viven atemorizados. Números capítulo 13, verso 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Recordad que estamos hablando del temor. El temor que hay en nuestra sociedad puede ser por corrupción, narcotráfico, violencia, delincuencia, enfermedad. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb, necesitamos a Calebs en nuestra vida. Al igual que hemos hablado que necesitamos a Jonathans en nuestra vida, que nos animen cuando estamos pasando por malos momentos, como hizo Jonatán con David. Al igual que necesitamos a mujeres como Noemí, como Ruth, que nos animen en esos momentos de luto, de soledad. Necesitamos también a valientes como Caleb. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros.
Mira lo que dice el versículo 32, Números capítulo 13. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Cuando Moisés envió a los 12 espías para reconocer la tierra prometida, 10 de ellos volvieron, y cuando dieron su informe de lo que vieron, dijeron que habían visto que el pueblo de aquella tierra era fuerte, que las ciudades eran grandes, eran fortificadas, que habían gigantes. Y llegaron a una conclusión: no podemos conquistar esta tierra, no podremos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué sucedió? Que estas palabras contagiaron de temor a todo el pueblo de Israel. Dice la palabra que toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Mira lo que hace el temor a través de las palabras. Si esto lo produce el temor a través de palabras, imagínate lo que puede producir el temor viendo imágenes. El terremoto que hemos tenido hace unos días en Turquía y en Siria. Uno ve esas imágenes y siente temor de que puede pasar en tu país, en tu nación. Uno siente temor, ¿verdad? Mira las palabras, el ánimo que infundieron en el pueblo. Vaya ánimo, ¿verdad? Para tener amigos así, madre mía. Estas palabras contagiaron de temor a todo el pueblo de Israel. ¿Por qué sus corazones se llenaron de temor? Esta es la clave de todo. ¿Por qué el corazón del israelita en ese momento se llenó de temor? Lo que dijeron los 10 espías era verdadero. Ellos estaban atemorizados por todas las cosas que vieron. Las dificultades eran reales, los peligros eran verdaderos, pero hicieron algo equivocado. ¿Sabes cuál es? Pues lo que está haciendo nuestra sociedad hoy en día. Sacar a Dios del panorama. Dieron el informe. Es que son grandes, son gigantes. Vaya murallas que tienen. No vamos a poder con ellos. Y ninguno dio un reporte de: pero Dios nos dará la victoria. Dios está con nosotros. Sacaron a Dios de todo el panorama. En la fotografía de su realidad no estaba Dios, es decir, sus corazones se llenaron de temor porque pusieron su mirada en todas las dificultades, en todos los peligros, en el tamaño de sus enemigos. Pero se les olvidó una cosa importante: Dios estaba con ellos. Esto le pasó a Pedro cuando empezó a caminar sobre las aguas. Cuando su mirada estaba puesta en Jesús, él andaba sobre el agua. Cuando cambió la vista, miró un poquito al lado y vio que la ola era muy grande, vio la tormenta, vio la lluvia, vio el agua, dijo: uy, que puedo morir aquí. Y entonces empezó a hundirse. Cuando quitamos a Dios de nuestra vida, nos llenamos de temor, porque ponemos la mirada en las dificultades, en los peligros. Ponemos la mirada en el tamaño de los enemigos. Josué y Caleb vieron lo mismo que los otros 10 espías, pero ellos vieron el panorama completo. Ellos pusieron su mirada en Dios y su corazón se llenó de fe y de confianza y reconocieron que el Señor era más grande y más fuerte que sus enemigos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ya sabemos de dónde viene la expresión popular pan comido. La dijo Josué. Nos los comeremos como pan.
Su amparo es apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Necesitamos a Caleb y a Josué en nuestra vida. Que nos animen. Que nos digan, no temas, Dios está contigo. No temas, aquí estoy para ayudarte. ¿Por qué nosotros estamos atemorizados? Hay que reconocer que la situación en la sociedad está verdaderamente complicada. Violencia, delincuencia, amenazas, enfermedad, contagios, muerte, guerras, terremotos ahora. Los problemas son reales, pero al igual que los 10 espías, estamos sacando al Señor de la fotografía de nuestra realidad. Tú y yo tenemos que comprender algo muy importante. El temor y la ansiedad viene al imaginarnos el futuro sin que Dios está en él. Ahí está el problema de todo. Estamos atemorizados porque se nos ha olvidado que Dios es quien nos cuida. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos negar que la inseguridad que hay en la sociedad produce en nuestra vida el temor y la ansiedad. Nos puede llegar a hacernos sentir angustiados. Y muchas veces las circunstancias en las que vivimos nos hacen sentir desprotegidos. Pero nosotros podemos sentirnos seguros aún en medio de tiempos de inseguridad. Podemos sentirnos protegidos aún en tiempos peligrosos porque Dios es quien cuida de nosotros. La palabra de Dios nos declara que el Señor tiene un cuidado especial por su pueblo y nosotros debemos confiar en el cuidado y la protección del Señor. Y son promesas. Salmo 91, verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Isaías capítulo 31, verso 5, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Estamos atemorizados porque se nos olvida que Dios nunca nos abandona. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelarán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Tú y yo tenemos que reconocer que todo lo humano es limitado, puede fallar, puede cambiar. Los gobiernos, las autoridades, hacen lo que pueden para dar protección en la sociedad a su manera. Pero muchas veces podemos sentirnos desprotegidos y eso puede hacernos sentirnos temerosos en tiempos peligrosos. Esos tiempos que son los que estamos viviendo. Es en estos tiempos en los que tenemos que recordar que los hijos de Dios nunca están solos. Dios nunca nos abandona. Su presencia está siempre con nosotros para protegernos, para defendernos de todo mal. Y por último, estamos atemorizados porque no tenemos la seguridad y la paz que solamente Dios puede darnos. Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Si tú y yo vivimos presos del temor y de la ansiedad, si no hay paz en nuestro corazón, posiblemente sea porque Cristo aún no mora en nuestro corazón. La verdadera paz y tranquilidad de nuestra vida solamente viene por medio de Jesús. Y hoy es el día para recibir a Jesús en nuestro corazón. Si has vivido apartado de Él, si no has tenido nunca un encuentro personal con Jesús, hoy es el día. Invítale a que venga a tu vida y tu vida cambiará. No lo dudes. Él traerá paz, protección y seguridad a tu vida. Cuando el mundo habla de temor, Dios está con nosotros y Él nos cuida. No lo olvides.